Muy buenas noches de viernes. El día de hoy, 13 de septiembre de 2024, se llegó un momento muy importante, ya que vamos a tener una transmisión muy especial con invitados del Partido Fusionista Guatemala. ¿Me pueden confirmar los que están en la sala de Zoom que pueden ver mi pantalla compartida? Sí, sí se Sí, ve, es afirmativo. Perfecto, muchas gracias. Pues dentro del diplomado en formación política con bases bíblicas, se planeó que el día de hoy, viernes 13 de septiembre de 2024, tuviéramos esta sesión especial en vivo dedicada a los estudiantes de la segunda generación de este diplomado, que junto con el profesor Alberto Mansueti, presidente fundador de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, se comenzó a dar en enero de este año 2024 y ahora en agosto se abrió a una segunda generación. Quiero comentarles un poco de quiénes son este partido político fusionista Guatemala. Pueden conocer de ellos su historia, su labor en prensa, su formación, la acción política y su blog en esta página de fusionista.gt. Ahí ellos se presentan de esta manera. Somos gente de trabajo y familia, una reunión de técnicos, empresarios, gerentes y empleados, obreros especializados, agricultores, docentes y profesionales en distintas ramas. Promovemos e impulsamos un proyecto político de orientación liberal clásica y conservadora, representando a toda la mayoría silenciosa de Guatemala. Muchos de nosotros somos cristianos de las diversas denominaciones e iglesias, pero no todos. El nuestro es un proyecto político, no religioso ni confesional. Y me encanta cómo se presentan en su página web y qué claros son precisamente para que no haya ambigüedades ni confusiones. Ellos están presentes en las principales redes sociales. Los invito a que los conozcan en Facebook. Se encuentran como Fusionista y tienen muchísimo material en información, fotos, videos, todo lo que ellos hacen lo encuentran aquí. Y en información también se presentan. Dicen, somos un partido político integrado por guatemaltecos que, inspirados en nuestras familias, hemos decidido dejar por un lado la histeria anticorrupción, la antipolítica, la partidofobia y hemos decidido participar mediante proyecto político La Gran Devolución, el cual tiene por objetivo devolver las atribuciones, poderes y recursos que por siglos el gobierno nos ha usurpado. Nuestro programa político comprende 5 reformas, las cuales impulsaremos para establecer los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. El Partido Fusionista pertenece al movimiento político latinoamericano Foro Liberal de América Latina y al Centro de Liberalismo Clásico. También los pueden encontrar en YouTube como Fusionistas 5R y tienen muchísimo material que de verdad les va a ser de mucha utilidad. También están en TikTok y promueven un gobierno limitado, mercados libres, propiedad privada, y está la liga para su página web. Son muy activos y pueden ver en los videos cómo están en distintos lugares de Guatemala, en las calles, en las escuelas, en los tianguis, en capacitación constante, en acción política, con volanteo, con banderines. Mandaron a imprimir una serie de materiales de prospectación y de verdad es admirable todo lo que hacen. También los encuentran en Instagram como Partido Fusionista, se presentan como un partido de derecha liberal de Guatemala, gobierno limitado, mercados libres, propiedad privada y pues también su liga a su página web. Y pues está con nosotros como uno de los invitados especiales de este partido fusionista, un político liberal clásico guatemalteco, cristiano católico, empresario, esposo y padre homeschooler. Él es ingeniero agrónomo, especialista en manejo forestal y máster en economía ambiental, ambos títulos otorgados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como académico es cofundador de la Red de Amigos de la Naturaleza Rana y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Jorge ha destacado como miembro del Centro de Liberalismo Clásico y de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Ha sido presidente del Foro Liberal de América Latina, fundador de la Asociación 5 Reformas Guatemala y miembro del Centro de Estudios Económicos Sociales. Es investigador asociado del Property and Environment Research Center y del Heartland Institute, dos think tanks con sede en Estados Unidos.
Es columnista de opinión y conductor de radio. Me encanta escucharlo en Radiopolis. Estuve con él en una de sus transmisiones, una entrevista en el año que se hizo el octavo Foro Liberal de América Latina acá en Puebla, México. Y te doy la más cordial bienvenida, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Leida, buenas noches. Estoy bastante bien, muy entusiasmado y contento de compartir contigo, con mis amigos y colegas de Liberemos México y con toda la gente que sintoniza este directo los viernes en punto de las 7 de la noche. Qué gusto. Gracias. Pues voy a presentar a todos los 5 invitados especiales que están el día de hoy. Posteriormente, cada uno de ellos va a tener 5 minutos en el uso de la palabra y después de ello abriremos esta mesa de diálogo con los estudiantes de la segunda generación del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas, porque eso es lo rico de la interacción de las mesas redondas que promueve Liberemos México, que haya intercambio vasto, amplio de preguntas, respuestas, cualquier pregunta por más básica o sencilla que parezca, nos lleva a aprender. Otro de nuestros invitados especiales el día de hoy es político liberal clásico, licenciado en Criminología y Criminalística por parte de la Universidad Mariano Gálvez, es cristiano, padre de familia y consultor en seguridad. En el pasado ha tenido un papel destacado en las instituciones públicas de seguridad. Es una persona altamente confiable, metódica y siempre disponible al aprendizaje y la enseñanza política. Bienvenido, Freddy Asensio, ¿cómo te encuentras? Bien, mi estimada Leida, eh, estamos aquí pues en la mejor disposición de poder aportar algo de los conocimientos y más que todo de la experiencia de esa práctica de gobierno a la sombra, ¿no? ¿Verdad? Como decía alguien por ahí, el, el Shadow Cabinet, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación y quedamos aquí atentos pues a la orden de ustedes, de todos los estudiantes que están por ahí también, ¿verdad? Bienvenidos y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, gracias. Freddy Asensio es parte del gobierno a la sombra. Jorge Chiapas, a quien presenté hace un momento, es presidente, ministro de Ambiente y diputado a la sombra. Y Freddy Asensio es vicepresidente, ministro de Seguridad y Defensa y diputado a la sombra. Voy ahora a darle la bienvenida. Creo que el integrante más joven de Fusionista Guatemala. Él es un joven liberal clásico, entusiasta y disciplinado, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, activista político, cree firmemente en los valores conservadores como base fundamental para el desarrollo de una sociedad realmente libre, así como en el libre mercado como el único modelo económico que brindará una prosperidad auténtica para el país. Él es en el gobierno a la sombra, ministro de Economía y Finanzas y diputado a la sombra. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, buenas noches. Saludos, Aleida, pues muy bien, gracias, muy entusiasmado por estar hoy con los colegas de Liberemos México y con todos los estudiantes de este diplomado. Va a ser de verdad un gustazo poder participar y compartirles toda nuestra experiencia y desde luego aclarar todas las dudas que por ahí vayan surgiendo. Así que, pues, entusiasmado, muy feliz, muy contento y en espera de que podamos pasar una linda noche aprendiendo del liberalismo clásico. Gracias, bienvenido. Ahora presento un empresario guatemalteco, padre de familia, político liberal clásico y cristiano evangélico. Él es ingeniero civil de profesión por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios adicionales en liberalismo clásico, administración corporativa, pedagogía y teología. Se ha caracterizado por defender los principios de gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Como empresario cuenta con más de 20 años de experiencia en construcción, involucrándose en proyectos variados tales como casas, hoteles, hospitales, torres de telefonía, antenas satelitales, data centers, urbanizaciones y condominios. Además de Guatemala, ha trabajado en Honduras, Ecuador, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y por lo que sé, también es padre homeschooler. Bienvenido, Héctor Muñoz. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Aleida. Sí, me encuentro bien. Es un placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Espero que pueda ser de utilidad mi experiencia y lo que hemos aprendido juntos en Fusionista. Claro que sí, así lo será. Héctor Muñoz es ministro de Obras Públicas y diputado a la sombra. Y por último, tenemos a
un activista político de 23 años. Desde finales de 2016 se ha involucrado en la fundación del Partido Fusionista, participando en el Tercer Foro Liberal de América Latina 2018, en el cual participó nuestro honorable referente, el expresidente de la República Checa, Václav Klaus. Ha sido testigo de cómo ha crecido el partido y ha atraído a jóvenes al mismo. También ha aportado siendo parte de los líderes de Jóvenes Libertas con Gabriel Ortega. Le doy la más cordial bienvenida a Freddy Jonathan Asensio Sarceño. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Estoy bien, Aleida, muchas gracias. Es un Gracias. gusto, ¿verdad? Estar aquí, participar, parte también, ¿verdad? Del Shadow Cabinet, ¿verdad? Como dijo el licenciado Freddy Asensio, ¿verdad? Parte del gobierno a la sombra por parte del Ministerio de Ayuda Social, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como diputado a la sombra. Y pues será un gusto, ¿verdad? Compartir en relación, pues, tanto, digamos, de la experiencia que he tenido, ¿verdad? Desde el 2016, ¿no? Que esto inició como una idea, ¿verdad? De este partido, ¿verdad? Estaba ahí chamaco, por así decirlo, ¿verdad? Adolescente. Y pues bueno, será un gusto, ¿verdad? Compartir, pues, tanto en esta mesa redonda, ¿verdad? Por así decirlo, más bien mesa virtual, ¿verdad? Pues de nuestras experiencias, en relación también pues de lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Este partido político de información. Y será pues un gusto compartirlo con los hermanos mexicanos, ¿verdad? Tanto que nos Gracias. ven mexicanos y guatemaltecos. Gracias. Jonathan Asensio es ministro de Desarrollo Social y diputado a la sombra. Vamos a pasar a darles a cada uno de ellos el uso de la palabra. Son 5 minutos cada uno de nuestros 5 invitados y posteriormente abriremos el tiempo a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo el gusto de conocer a más miembros del partido, a varios de ellos personalmente, cuando vinieron a Puebla, México, y esta es una foto que me va a encantar que hagan en su momento alusión la toma de protesta que hicieron cuando decidieron hacer este gobierno a la sombra. Desde esa foto es del 11 de enero y ahí está uno de mis seudónimos en Facebook felicitándolos por ese gran ejercicio de gobierno a la sombra. Algo que en lo personal admiro muchísimo son todas sus celebraciones, convivios, capacitación continua y cómo han mostrado que pues esta convicción de conformar un partido político con estas bases cristianas, bíblicas, ustedes lo han llevado pues a conformar una gran familia. Y pues aquí está una imagen de marzo 2022, donde donde estuvimos en una rueda de prensa en el Centro Histórico de Puebla, México. Ahí tuve el gusto de conocer a Jorge Chiapas, ahí ven a Tony Martínez, presidente de Liberemos México, al centro José Luis Tapia, del partido Cinco Reformas Perú, y ahí está a mi derecha, siempre a la derecha, nuestro mentor, el profesor Alberto Mansuetti, fundador de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Entonces, es una foto del recuerdo donde están muchos miembros del Partido Fusionista Guatemala que nos dimos cita en el 8º Foro Liberal de América Latina con sede en Puebla, México, los días 17 y 18 de marzo del 2023. No fue del 2022, fue del año pasado, el 2023. Y pues hasta aquí dejo de compartir pantalla para poder escucharles, empezando con Jorge Chiapas, presidente a la sombra de Guatemala. Jorge, me llama mucho la atención que hayan decidido hacer un ejercicio tan valeroso en el contexto de América Latina. ¿Qué nos puedes decir de la antesala histórica a este gobierno a la sombra y en qué momento decidieron que ustedes como Partido Fusionista Guatemala tenían que hacer el ejercicio ahí en su país y con qué objetivos? Adelante. Gracias, Aleida, una vez más. Gracias a todo el equipo de Liberemos México por esta oportunidad que nos dan de compartir. Bien, pues, a ver, el Partido Fusionista nace a la vida en el año 2016, digamos, de una manera formal, pero bajo el nombre de el Movimiento por las 5 Reformas en Guatemala. Esta pues, iniciativa surge a raíz de un estudio que hicimos varios de los líderes
desde finales de la primera década de este siglo, 2008, 2009 más o menos, empezamos a estudiar liberalismo clásico, teniendo como profesor al doctor Alberto Mansuetti, a quien supongo pues ya han escuchado de él o le conocen, ¿no? Y en el año 2016 pues decidimos lanzar el movimiento por las 5 reformas en Guatemala. En el año 2017 fundamos ya el partido como tal, un puñado de personas, éramos en aquel entonces 12 personas más o menos. Lo lanzamos bajo el nombre Familia. Y años después este nombre se nos fue robado por un partido político en formación, digamos, se constituyó legalmente este partido y se nos fue robado prácticamente el nombre. Tuvimos que cambiar, a pesar de que hicimos el esfuerzo de quedarnos con ese nombre. Nosotros habíamos trabajado el branding, o con ese branding más bien, desde el año 2018 hasta el año 2021 o 22 tal vez. Y sin embargo, bueno, tuvimos que transitar al nuevo nombre del partido, el cual pues le colocamos Partido Fusionista. Y desde entonces pues hemos venido tratando de crecer orgánicamente, ¿sí? Esto significa pues básicamente tratar de identificar liderazgos a nivel territorial, a nivel institucional y de alguna manera hacernos presentes en los medios de comunicación. La parte de propaganda y la parte de comunicación es fundamental para un proyecto político como este, para un proyecto político, bueno, básicamente para cualquier proyecto político. Entonces empezamos a desarrollar campañas en las cuales intentábamos hacernos visibles en la opinión pública, especialmente a través de redes sociales, porque pues las redes sociales son el medio o el espacio que por ahora es lo que cuesta menos recursos, ¿no? Entonces empezamos a hacernos presentes con diversas campañas. Una de esas campañas fue la campaña del voto antisistema, que lanzamos allá por el año 2019, si no estoy mal, sí, principios del 2019, porque en 2019 tuvimos elecciones y lanzamos por primera vez la campaña del voto antisistema. ¿Y en qué consistía esta campaña? Bueno, pues consistía en tener eventos regulares, en tener publicaciones en redes sociales, en lanzar comunicados, en salir a las calles a hablar del tema con la gente. Básicamente la idea era acompañar a aquellas personas que se abstenían de votar, que votaban o que querían votar nulo, que querían votar en blanco, o aquellas personas que ni siquiera se empadronaban, ¿no? La idea era entender sus razones y decirles que el Partido Fusionista entendía sus razones y les acompañaba en esa decisión moralmente válida de votar nulo, votar en blanco, de abstenerse de ir a votar o de ni siquiera empadronarse para estar registrado e ir a votar. Entonces, bueno, estas fueron nuestras primeras campañas, ¿no? Y desde el 2020 a la fecha hemos venido haciendo campañas, digamos, campañas, por ejemplo, donde dirigimos cartas abiertas al presidente de la República, cartas abiertas a las élites de Guatemala, y hacemos ver el proyecto político que tenemos en el marco del partido, pero también en el marco del Foro Liberal de América Latina, ¿no? Que es el proyecto de la Gran Devolución mediante la derogación de las leyes malas y las 5 reformas. De esta manera, trabajando orgánicamente, trabajando siempre en modo FOPRA, formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política, que es el modelo de acción política que hemos desarrollado en el Foro Liberal de América Latina, pues se llega a las elecciones del año 2023. Y es en ese contexto en el que decidimos lanzar una campaña llamada Gobierno a la Sombra, una campaña que ya se había practicado voy a decirla muy someramente, en Perú en el año 2018 o 17.
si no me falla la memoria. Y pues básicamente la campaña consiste en hacer el ejercicio de hacer seguimiento, juicio crítico y contrapropuesta, esos son los tres objetivos de la campaña, al gobierno oficial y hacernos visibles en la opinión pública de tal manera que la gente vaya contrastando las políticas públicas, en este caso de un gobierno social progresista, que es el que rige hoy actualmente el gobierno ejecutivo de Guatemala, versus las políticas públicas de un partido de derecha liberal clásica, o de una derecha conservadora, ¿no? La idea es que este ejercicio, en la medida en la que tenga exposición mediática, porque obviamente existen limitaciones para que esta campaña sea una campaña excesivamente mediática, necesitas muchos recursos, ¿no? Básicamente nosotros lo que hacemos es un trabajo en redes sociales de hacer seguimiento, juicio crítico y contrapropuesta a las políticas públicas oficiales. Y por oficiales me refiero tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Por eso es que cada uno de nosotros, de acuerdo a su expertise, digamos, ¿no? Pues asume un ministerio y asume una o más comisiones de trabajo en el organismo legislativo. Y pues básicamente es de esa forma que surge la iniciativa. Es una iniciativa que recogemos de la experiencia británica con el Shadow Cabinet que mencionaba el licenciado Asensio hace unos minutos. El Shadow Cabinet es una institución prácticamente en Inglaterra, ya sea el rey o la reina le da la facultad legal al partido que pierde las elecciones de ser un gobierno de oposición, a ser un gobierno a la sombra. Y esa es una facultad, es una instrucción, es una orden prácticamente que recibe el Partido Laborista o el Partido Conservador, al que le toque estar en la oposición. Y básicamente lo que hacen los lores, digamos, tanto en el Congreso, pues es básicamente hacer una oposición a las políticas públicas del gobierno oficial, ¿no? Pero es una oposición inteligente, es una oposición serena, pacífica, racional, es una oposición que no hace señalamientos ad hominem, por ejemplo, sino es una oposición, pues digamos, propositiva, una oposición serena, pacífica, civilizada, ¿verdad? Y todo esto, pues obviamente que lo hacemos porque pues estamos convencidos de que el trabajo político es necesario en un país, en una sociedad que busque justamente pues ser civilizados, ¿no? Creemos que la política es la única alternativa a la violencia y basados pues en nuestros principios y ética cristiana que permea el partido, pues estamos convencidos de ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Y entonces el ámbito político nos parece es muy necesario permear e impregnar de esas ideas y por eso el trabajo que hacemos continuamente en esta campaña. Así que bueno, con eso me quedo, Aleida, para la introducción. Muchísimas gracias, Jorge, por esta primera participación. Voy a darle ahora el uso de la palabra por 5 minutos a Freddy Asensio, vicepresidente, ministro de Seguridad y Defensa y diputado a la sombra en Guatemala. Bienvenido una vez más, Freddy, tienes el uso de la palabra. Gracias, mi estimada Leida, y perdona ahí que no encienda la cámara, pero por aquí está lloviendo también y ha Ok, bajado un poquito se ha ¿cómo es? Ralentizado un poco ahí ralentizado, sí, sí. sí, sí, ¿verdad? Ok, Bien, eh, voy a tratar de aprovechar este tiempo, estos escasos minutos, porque la verdad es que hay mucho de qué hablar. Podríamos pasar aquí horas hablando de en qué consiste
digamos, un gobierno a la sombra, cuáles son nuestras experiencias, pero voy a ir a lo más concreto, a lo que hemos hecho o lo que yo en lo particular como ministro a la sombra y diputado también, ya que según parece tengo varios cargos ahí, ¿no? Soy ministro, soy diputado y vaya usted a saber. Bueno, vamos a empezar con que en un gobierno a la sombra se supone que es para hacer una oposición, ¿verdad? Al gobierno que está en ese momento. Pero, ¿cómo debe ser esa oposición? ¿Verdad? Muchas veces se habla de un buen o mal gobierno, ¿verdad? Y aquí estoy parafraseando yo palabras del profesor Alberto Mansuetti, en el sentido de que se habla de los gobiernos. Sí, este es mal gobierno, no aquel fue buen gobierno, pero nunca o casi nunca se habla de la oposición. ¿Hay una verdadera oposición? ¿Y esa oposición es buena o es mala? ¿Verdad? Eh, y un gobierno no va a ser tan malo en medida de que la oposición que tenga, ya sea en el Congreso, ya sea en el Ejecutivo, pues sea una buena oposición. Y esa buena oposición, pues es aquella que eh, puede ser que mañana vaya a ser oficialismo, ¿no? Hoy es oposición, mañana puede ser gobierno. Y a medida que esta oposición sea hoy, así será el gobierno de mañana, si llegara a ganar, si creciera, si fuera fuerte, ¿verdad? Y esté en el Congreso, ¿verdad? En esa medida, pues se puede llegar a ser gobierno, ¿verdad? Entonces la oposición de hoy nos va a decir cómo podría ser el gobierno de mañana, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo debe ser esa oposición? Bueno, para empezar, debe ser una oposición auténtica, liberal, clásica, voy a decir acá, ¿no? ¿Y, y cómo debería de ser? Bueno, se opone al sistema o solo se opone al gobierno? ¿Critica el sistema, señala las fallas del sistema o solo las fallas del gobierno y de los funcionarios estatales? Entonces, ahí podemos identificar cómo es esa oposición. La buena oposición va a ser aquella que más que oponerse al gobierno, se va a oponer al sistema, al mal sistema que bajo el cual estamos hoy, ¿verdad? Ese sistema estatista, social mercantilista, intervencionista, y vaya a saber usted cuántos sismos más tenga el sistema, ¿verdad? Entonces, allí nos vamos a dar cuenta cómo es esa oposición. Eh, ¿Esa oposición es política o es politiquera? Eso tenemos que ver también. La politiquera va a ser aquella que cuando pierde dice fraude, grita fraude, ¿ya? Se enfoca en los casos de corrupción, descalifica al funcionario que tiene dos esposas, que gana bastante, que utiliza los vehículos del Estado los fines de semana en esas cuestiones anecdóticas, ¿no? Esa es mala oposición, esa es politiquería, ¿ya? La verdadera oposición debe ser política y debe enfocarse en aquel, digamos, en el fondo, ¿sí? Debe ir debe ir a los problemas de fondo, o sea, los problemas del sistema, ¿verdad? Diciendo cuáles son los perjuicios, ¿verdad? Los prejuicios, los daños que causa a la gente ese sistema, a esa gente que dice el gobierno que protege, ¿verdad? Entonces, la buena oposición va a señalar las fallas del sistema, ¿verdad? Digamos, eh, la buena oposición también es aquella que va a señalar no solo
lo malo del gobierno, también lo bueno. Debe aplaudir lo bueno. Si hay alguna buena política pública que va enfocada a disminuir el tamaño del gobierno, a producir una buena ley, a derogar una mala ley, esa, bueno, pues sí, esa es una buena oposición, ¿verdad? Entonces, ahora voy en cuanto a mi experiencia, o qué hacemos nosotros como ministros a la sombra, como diputados a la sombra. Bueno, hay veces que nos toca hacernos presentes en el Parlamento, principalmente cuando están discutiendo una ley, una iniciativa de ley que pretenden lanzar y aprobar, ¿sí? Y nosotros sabemos que la mayoría de las leyes que producen en los parlamentos por lo regular van a ser leyes malas, porque no reúnen las características, no son leyes generales, no son abstractas, no son impersonales, y sabemos muy bien que cuando un legislador o cuando nuestros legisladores emiten nuevas leyes, también generan costos para los ciudadanos, ¿no? Principalmente cuando son leyes malas, que no reúnen esos requisitos. También hacemos esa oposición o ese gobierno a la sombra a través de lanzamos comunicados, ¿eh? Cuando el gobierno lanza una política pública y nosotros detectamos que hay errores, que esa política pública no va enfocada en resolver los reales y verdaderos problemas del país, bueno, decimos a través de comunicados, a través de directos, a través de las redes sociales, nos pronunciamos y hacemos ver las fallas de esa política pública, que es una política mala que no va a beneficiar a las mayorías, sino que a grupos específicos. Así como las leyes también cuando son malas, cuando van dirigidas a grupos específicos o que son leyes casuísticas más que todo, ¿no? Tiempo, ¿Verdad? Freddy. Sí, ya estamos contra el tiempo. Bueno, creo que a grandes rasgos he dicho más o menos lo que hacemos ahí, esa oposición, buena oposición, liberal clásica, ¿verdad? No solo señalando las fallas, ¿verdad? Del gobierno, sino principalmente del sistema, ¿verdad? Eh, y como aquí nos dijeron, y perdona, Alita, que me tome un minutillo más, eh, sé que la mayoría de estudiantes que están acá son cristianos como nosotros, ¿verdad? Y el diplomado que están recibiendo hace alusión también, ¿verdad? A la política cristiana. Les dejo ahí como tarea para su lectura que lean Primera de Samuel 8. Ahí Dios prescribe el gobierno limitado y proscribe el gobierno ilimitado. Pero vayámonos también a Deuteronomio 28, y aquí les cuento, hago un paréntesis, les cuento una pequeña historia así rapidita. Cuando los primeros funcionarios de gobierno de Estados Unidos juraban, ¿no?, sobre la Biblia, no es como hoy sobre la Biblia cerrada, era sobre la Biblia abierta y específicamente sobre un libro, Deuteronomio 28. ¿Mm? Ahí está, del 1 al 14, del 14 en adelante, están primeramente las bendiciones de hacer buen gobierno y las maldiciones que vendrán si se hace mal gobierno. Pero les dejo la tercera. Vayan a Primera de Reyes 12 y lean todo ese capítulo y se van a dar cuenta las consecuencias que genera cuando los gobiernos hacen pesado el yugo del pueblo, de la gente, con los impuestos. Perdón, Aleida, me quedo por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Freddy. Yo creo que los estudiantes van a querer una sesión más con Fusionista Guatemala. Vamos a una tercera participación de este joven Gabriel Ortega, ministro de Economía y Finanzas, diputado a la sombra, activista político que inunda las redes sociales de Fusionista y que está a cargo de las transmisiones en vivo del canal de YouTube de nuestro profesor Alberto Mansuetti. Bienvenido, Gabriel. Tienes el uso de la palabra. Gracias, Aleida, pues muy contento por venir a platicarle a nuestros amigos, a nuestros hermanos mexicanos, cómo ha sido nuestro ejercicio en materia de seguimiento y buena oposición.
Thomas Jefferson, padre fundador de los Estados Unidos, decía que el precio de la libertad es su vigilancia permanente. La gente conoce esta frase, pero no conoce el contexto ni la completa. La vigilancia permanente tiene que ser a través de un partido político que corrija y que señale el actuar del oficialismo, en este caso del gobierno oficial. Y en nuestros países lo que tenemos es un contubernio entre el oficialismo y entre la supuesta oposición, como bien lo decía el licenciado Freddy Asensio, ¿no? En el caso de Guatemala son apenas 60 diputados, 160 diputados. En México tengo entendido que son 500 diputados y 128 senadores. Y vean, la política no es muy diferente a la nuestra. Por ahí yo sé que están atravesando por el tema de la reforma judicial y uno puede ver cómo hay complots entre oficialismo, entre oposición. Y uno dice, bueno, uno como ciudadano que ha delegado su confianza en estos partidos, algunos aparentemente cristianos, estos partidos terminan favoreciendo al oficialismo, en su caso a Claudia Sheinbaum, en nuestro caso a Bernardo Arevalo. Así que hemos tomado la decisión de convertirnos en esa oposición que se merecen los ciudadanos de bien, que no está de momento dentro del Congreso. En el caso de ustedes, pues hay un reto interesante ahí porque tienen que hacerle vigilancia a su Congreso y a su Senado. Va a ser un ejercicio muy interesante y los animo a hacerlo porque en cada área en particular hay una serie de instituciones perversas que, digamos, a las cuales el gobierno utiliza para, pues, afrentarnos en nuestra vida, nuestra libertad y nuestras propiedades. Yo particularmente me encargo de hacerle vigilancia a la esfera económica y a la esfera de las finanzas públicas del país, y esto implica pues estar al tanto de lo que hagan o dejen de hacer los ministros y también los diputados. En la mayoría de ocasiones, pues quienes constituimos el gobierno a la sombra en Guatemala, tenemos que estar muy atentos de sus redes sociales, como bien decía Jorge, no para criticar sus acciones en el ámbito privado o particular, sino su ejercicio como político. Y ahí es el reto de hacer una buena oposición, porque en la mayoría de nuestros países en América Latina, los politiqueros hacen y deshacen y muchas veces lo que hacen son payasadas. Nosotros no criticamos esas payasadas, nosotros criticamos su actuar dentro de las instituciones públicas. Yo particularmente tengo que darle seguimiento a la ministra de Economía, Gabriela García, tocaya mía, y al ministro Jonathan Mencos, quien es ministro de Finanzas Públicas. Y bueno, básicamente estar atentos de qué están promoviendo, qué tipo de políticas públicas están haciendo, también qué tipo de actividades están llevando a cabo en el Congreso y básicamente señalar las incongruencias, los errores y los efectos negativos que van a tener de aplicar sus políticas públicas, sus leyes y demás. Además, claro, de motivar a la gente a mirar hacia el otro lado, hacia la otra propuesta liberal clásica y decirle, bueno, estas son las repercusiones que va a traer lo que están haciendo estos tipos. Podríamos cambiarlo por estas otras políticas públicas, de regular los mercados, abrir los mercados a la competencia y privatizar para la gente. Y eso supone un reto, obviamente, porque muchas veces la crítica que se hace a nuestros gobiernos es meramente crítica abusiva, crítica irrespetuosa, y eso es algo que nosotros nos propusimos desde el comienzo de esta campaña. El 14 de enero a las 14, cuando toma posesión el actual presidente, dijimos, bueno, lo vamos a criticar, pero siempre en el marco del respeto. Ahí están todos nuestros videos, jamás le faltamos el respeto y nos referimos a él como el señor presidente de la República, aunque no estemos de acuerdo con la mayoría de políticas, nos referimos a los ministros con respeto y de esa cuenta, pues, invitamos a que no tengan miedo de hacer este ejercicio en México. No es de ir a atacar a sus funcionarios, es de ir y confrontar sus argumentos, sus ideas, sus propuestas y desde luego hacer referencia a cómo es esta dinámica de monitorearnos, particularmente en el ámbito de las finanzas públicas, ¿no? Yo quisiese referirme a este tema. ¿Por qué razón velar por las finanzas? Si nos vamos a Proverbios 11, específicamente del 1 al 25, pues se habla de la alteración de las balanzas, de la medida de las balanzas. Y eso es lo que hacen nuestros gobiernos con nuestras monedas, estimados ciudadanos. Como sucede en México y como sucede en Guatemala, los gobiernos alteran los tipos de interés,
afectan las tasas de cambio de nuestros países. Nuestra moneda se devalúa constantemente y bíblicamente eso es incorrecto. Los ciudadanos de bien, sobre todo los cristianos, tenemos que estar, como diríamos aquí, ojo al Cristo, muy pendientes de lo que hace el gobierno en materia de nuestra moneda y aspirar a tener finanzas sanas. En su caso, pues obviamente que las finanzas a nivel federal sean sanas y distribuidas a las funciones legítimas de un buen gobierno. Invitados a que sigan este ejercicio y con gusto podemos brindarles el apoyo de cómo llevar a cabo esta estrategia, insisto, en el marco del respeto y para procurar que se resguarde nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad como ciudadanos. Así es, muchísimas gracias, Gabriel Ortega. Qué buenísima la participación que acabas de tener y esta invitación tan concreta de que también no tengamos temor, que así como ustedes lo hicieron, podamos nosotros hacer un ejercicio de gobierno a la sombra y dar este seguimiento. Voy a darle ahora el uso de la palabra a el ministro de Obras Públicas y diputado a la sombra, Héctor Muñoz. Tienes ahora el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Aleida. Pues para no repetir lo que ya dijeron mis antecesores, yo lo que quiero es compartirles una pequeña anécdota de lo que ha servido este ejercicio. Eh, pues al hacer con ejemplos una comparación entre las políticas de izquierda y las políticas de derecha, estamos pudiendo realmente hacer una enseñanza significativa para las personas. Y las personas ya no solo oyen conceptos etéreos que no logran aterrizar, sino que logran ver con políticas que les afectan en el día a día, cómo es que su vida está siendo afectada y hemos podido ver cómo muchas personas a raíz de este ejercicio, pues se han acercado a nosotros y, nos han dicho en un par de ocasiones que antes no les parecía interesante la política y ahora que ven cuánto les afecta esa política, están más interesados en conocer, informarse y aprender. Eh, Cabe mencionar que para poder hacer este ejercicio es muy importante que se formen, ¿verdad? La formación es crucial. Si ustedes no conocen cómo debe ser un gobierno de derechas, va a ser muy difícil que puedan ustedes hacer un gobierno a la sombra realmente eficaz, ¿verdad? Entonces, sí es importante que se formen y lo que están haciendo lo aplaudo porque es la forma correcta de iniciar. Yo, en una de mis publicaciones como ministro a la sombra de infraestructura, eh, bueno, les cuento, tengo un amigo de la infancia, de mi temprana infancia, que es trabajador de la ONU, es empleado de la ONU. Y desde que él vio que yo transité al, a, a la derecha, porque yo era comunista antes, él ha estado muy pendiente de lo que yo publico y de lo que yo hago y en una de estas ocasiones, yo uso mucho memes, me gustan mucho los memes porque son pequeñas ideas que llegan a las personas, ¿verdad? Y te dejan ir una gran enseñanza sin necesidad de hablar mucho, ¿verdad? De mucho texto. Y la gente actualmente prefiere ver imágenes que texto, ¿verdad? Aunque también me encanta leer, ¿verdad? Jorge me vive regañando que no les dé tanta lectura a los alumnos porque a mí me apasiona eso, pero bueno, regresando al tema de los memes, yo publiqué un meme donde hacían un chiste diciendo, hay que agradecer, todos se quejan de Bernardo Arévalo y sus políticas,
pero hay que agradecerle que hoy estamos mejor que dentro de un mes. Entonces, y yo ponía el ejemplo, ¿verdad? De que gracias a esas políticas de izquierda progresista que teníamos en Guatemala, ya estaba siendo difícil conseguir comida en el supermercado. Ya había yo ido justo antes, digamos, el año pasado, cada vez que yo iba al supermercado de donde siempre voy, siempre encontraba las verduras y lleno y frescas las verduras. Ahora no, ahora hay veces que llego y no hay lechuga, no hay pepino, no hay chile pimiento, y ha sido a raíz de estas políticas. Yo pude, y él vino y me increpó, ¿cómo es posible que vos digas que por culpa del presidente no hay comida en el en el supermercado? Me decía él. Apenas tiene, creo que en ese momento tenía 6 meses en el poder. Entonces le dije, bueno, te voy a explicar. Hace 2 meses o 3 meses, el presidente sacó a la ministra de Comunicaciones porque la ministra había querido pagar a los contratistas el mantenimiento de las carreteras. Como no, el presidente quería pagar cada 3, 4 meses y a quienes a él se le roncara la gana, entonces la sacó y botaron a la basura todos los contratos de mantenimiento de carreteras y en cosa de menos de un mes se les vino abajo, empezó la época de lluvias y se les empezó a venir abajo toda la red vial del país. Y eso que provocó que la gente no pueda sacar sus productos al mercado y ahora nosotros tenemos carestía de alimentos, ¿verdad? Todos las frutas y verduras subieron de precio, estuvieron en gran escasez y todavía están. Cuando él vio que le hice todo ese recuento y una línea causa-efecto de política hacia la economía, ya no pudo decir nada y dejó de comentar en el tema porque sabe que si él sigue comentando, pues yo sigo alimentando el asunto y él lo que menos quiere es publicidad para mí en ese sentido. Entonces, pues es un ejercicio muy interesante y que les va a ayudar mucho a ustedes también. Entonces los animo a que lo hagan. Me quedo por Muchísimas ahí. gracias, Héctor. Gracias de verdad por tu participación, de ejemplos muy, muy concretos y didácticos. Vamos con la quinta participación de nuestros invitados de este día de Fusionista Guatemala. Gracias a todos los que han estado haciendo preguntas aquí en la sala de Zoom, a los que están conectados a través del Facebook de Libremos México. En cuanto termine esta quinta participación, abrimos los micrófonos. Pueden estar escribiendo desde ahora sus preguntas, como los que han estado haciéndolo en esta sala de Zoom. También vamos a leer las preguntas y comentarios que hagan quienes están conectados a través de Facebook. Ahora toca el turno del ministro de Desarrollo Social y diputado a la sombra, Jonathan Asensio. Adelante, Jonathan, bienvenido nuevamente. Muchas gracias nuevamente, Aleida. Bueno, ¿qué puedo decir, verdad? Para los compañeros que han dicho, muy real, muy completo, ¿verdad? Lo que pues nosotros hacemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Igual como lo que está haciendo Liberemos México, ¿verdad? A mí me gustaría, ¿verdad? Digamos, complementar o más bien comentar, ¿verdad? A la vez como tipo, testimonio, como que a la vez, ¿verdad? En relación, digamos, de las bases bíblicas, ¿verdad? De lo que se va a aprenderse en general, pues de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, ¿verdad? Me acuerdo yo, ¿verdad? En un 2017, 18, ¿verdad? Cuando yo, pues, comencé, pues, a aprender en relación de ello, ¿verdad? Igual como estaba, pues, Jorge, Frida Asensio, ¿verdad? Damaris Samayoa, igual como también por mencionar, Héctor Muñoz, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Y pues aprendimos mucho, ¿no? En relación al profe, ¿verdad? En todo lo que, pues,
aquí pues ha comentado, ¿verdad? En todo lo que nosotros pues hemos visto, en lo que hemos comprendido, ¿verdad? Y pues bueno, a mí me gustaría, ¿verdad? Comentar tanto en, pues ahorita pues en la actualidad, ¿verdad? En relación pues lo que yo pues he hecho, ¿verdad? Como gobierno en la sombra, ¿verdad? En este ministerio de ayuda social, ¿verdad? Yo he hecho unos TikToks, ¿verdad? En relación, pues, hablando tanto del ministro, ¿verdad? Del viceministro, ¿verdad? De los que están, pues, actualmente aquí en Guatemala, ¿verdad? Que sería Belardo Pinto, ¿verdad? Y y bueno, podría comentar, ¿verdad? Que pues en relación de este ministerio, ¿verdad? Es pues que llega pues digamos a las personas, ¿verdad? Como por medio pues de canastas gratis, ¿verdad? De comida, de eso, pero bueno, gratis entre comillas, ¿verdad? Porque esto va pues ya pagado pues en relación de nuestros impuestos, ¿verdad? De los que trabajan y pues va a la gente más pobre, ¿verdad? El nombre completo de este ministerio, ¿verdad? Es el MIDES, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo Social. Pero yo lo llamo más como Ministerio de Clientelar, de Desarrollo Clientelar, ¿verdad? Así lo llamo más yo, ¿verdad? Porque de la parte que ellos pues vienen pues a los pueblos más rurales, a las partes más marginales, ellos llegan pues con esa comidita, con todas esas cosas, pero ellos también pues llegan pues con su bocina y con su micrófono, ¿verdad? En relación de que ellos lo van adoctrinando a esas personas, ¿ok? Les llegan con ellas, los van adoctrinando. Y pues de la parte de sus comidas, de esos cupones, ¿verdad? De comida, de educación, bonos familiares, ¿verdad? Que les ponen diferentes nombres y etcétera también llegan, ¿verdad? A enseñarles pues en relación pues del mismo sistema político actual, ¿verdad? Y que dicen pues que necesitan de la misma ayuda del mismo gobierno, que necesitan para supuestamente desarrollarse y entre otras cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos vienen pues viene con el adoctrinamiento estatista, ¿verdad? Viene con el adoctrinamiento que el Estado te lo tiene que dar todo, que el Estado te debe, pues, como dice aquel dicho, ¿no? Desde la cuna a la tumba, ¿verdad? O sea, el Estado es tu Dios, el Estado te va a darte educación, salud, jubilaciones, pensiones, te va a darte, pues, trabajo, te va a darte, pues, educación, todo eso, ¿verdad? Y así es como se van, pues, adoctrinando a estas personas y pues que al fin y al cabo, pues, los mantienen ahí, ¿verdad? Siempre en la misma pobreza, porque ese es el chiste tanto del socialista, ¿verdad? Mantenerlos ahí, adoctrinarlos y que sean, pues, mayoría para que siempre los voten, ¿verdad? Lastimosamente, eso, pues, porque tiene que ver mucho con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Más bien de desarrollo clientelar, ¿verdad? Así que, es un grave problema, ¿verdad? Que aquí se ve pues en Guatemala. Lastimosamente, pues se ha empobrecido más la nación, ¿verdad? En relación de ello, ¿verdad? Y como mencionaba mi compañero Edwin Gabriel, ¿verdad? Peor con lo que están haciendo con el presupuesto, ¿verdad? Que ahora 2025 piensan aumentar en 148.500 millones de quetzales, ¿verdad? O sea, imagínense, más alto de la historia, ¿verdad? Aquí hablando en Guatemala. O sea, es una aberración completa, ¿verdad? De cómo pues han adoctrinado a estas personas, cómo les han llegado, ¿verdad? Ellos tienen pues 24/7, ¿verdad? Para llegar con estas personas, para pues enseñarles, pues para adoctrinar, ¿verdad? Valga que la redundancia, ¿no? Y pues nuestro trabajo, ¿verdad? Que a pesar que no sean pues unos pasos agigantados, que no sean unos pasos pues tan grandes, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pues hacemos todo lo posible en tener ese tiempo, ¿verdad? Donde pues estamos como tanto activistas políticos, ¿verdad? En nuestro partido político de información, ¿verdad? Donde pues hacemos nuestros TikToks, ¿verdad? Seguimos nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Como aquí lo dejaron en el comentario para que lo vean despacio en nuestra hoja de ruta, pues es parte de nuestro trabajo de ser gobierno a la sombra, ¿verdad? El Shadow Cabinet, ¿verdad? Y pues en ello, pues según pues cada uno con su ministerio, ¿verdad? Y pues hemos hecho, digamos, como dijo Gabriel, ¿verdad? Hemos hecho ahí una buena crítica, ¿verdad? Hemos reaccionado, pero a la vez accionamos, ¿verdad? Criticamos lo que ellos pues proponen, criticamos lo que ellos hacen con sus políticas públicas, pero no lo que nosotros criticamos a la vez, pero a la vez ofrecemos. Por ejemplo, ¿verdad? De las 5 reformas del proyecto, la gran devolución, ¿verdad? Lo cual pues será en otro momento para hablarlo, ¿verdad? Porque es algo muy, muy largo, ¿verdad? Muy increíble para comprenderlo, para analizarlo, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta y así, ¿verdad? Así que nosotros pues hemos hecho nuestros TikToks, hemos hablado de ello. Por ejemplo, yo he criticado pues en relación de las jubilaciones y pensiones, ¿verdad? De los militares. He hablado pues tanto del bono familiar, ¿verdad? Que le dan
1000 quetzales, ¿verdad? A cada familia, ¿verdad? A cada, pues, y a los jóvenes, ¿no? Los meten, pues, a educaciones o tipo a artes, ¿verdad? A tipo educativo, tipo boxeo, o sea, los han metido en todos esos proyectos, pero lastimosamente, pues, viene con un adoctrinamiento, vienen, creen que todo se lo debe dar el Estado, que todo debe estar, pues, el Estado todo encima, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho de pochito a pochito, ¿verdad? Como decimos aquí, de poquito a poquito, pues tratar de llegar con las personas, de poder tratar de, pues demostrarles, ¿no? Cuál es la verdad, cuáles son las cosas, de quitarles esas vendas, ¿no? O como decimos, ¿verdad? De quitar, pues, ese chip, ¿verdad? Que tienen viviendo la Matrix, ¿no? Que tomen la píldora roja y pues que se den cuenta, ¿no? De cómo son las cosas, qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y pues hemos tratado ahí tanto los TikToks, pues siempre hemos hablado con respeto, ¿no? A todos los que están pues en el gabinete actual, ¿verdad? En el gobierno, ¿no? ¿Verdad? Y pues ahí están las críticas, ahí están las propuestas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué podría decir, verdad? Que no, pues nuestro trabajo es pues decirlo una, otra vez y 1000 veces más, ¿no? Si es necesario para que ellos pues comprendan en relación de de que hay que cambiar el sistema político, ¿no? De que hay que pues iluminarlos, de que hay que guiarlos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría comentar, ¿no? Que hace poco yo en mi universidad, ¿verdad? Que yo voy, que es la Mariano Gálvez, ¿verdad? Yo he podido pues hablar tanto los compañeros de diferentes secciones, he hablado, me he hecho amigos con varios, ¿verdad? Y pues yo les he dicho, ¿no? En relación de que conozcan el partido político, les he hablado, he tenido el chance, ahí es como yo he metido pues la buena persuasión, ¿no? Gracias a Dios, pues yo metí pues, por ejemplo, a dos amigos, ¿no? A dos compañeros de clase, ¿verdad? Que ellos estudian administración de empresas, pero a ellos les ha llamado más la atención en relación al partido porque como me han visto pues en TikTok, ¿verdad? Pero la idea es que conozcan el proyecto, ¿verdad? Lo que nosotros ofrecemos, esa es la idea principal. Y pues gracias a Dios ahí yo los he persuadido, ando intentando con otra persona también, lo cual pues ya le llama la atención también. Sé que no es fácil, ¿verdad? Sé que siempre está la corriente en contra de nosotros, ¿no? Pero sin embargo, no claudicamos, no nos rendimos, estamos pues pendientes, atentos, ¿verdad? De lo que pueda pasar y que sin embargo nos esforzamos todavía el doble o el triple con el tiempo pues limitado, ¿no? Que nosotros tenemos, porque mientras que vemos a los politiqueros que ellos pues tienen el poder en su mesa, ¿verdad? Ellos tienen pues la politiquería pues en 24/7, ¿verdad? Tienen pues la política en general 24/7 enseñando pura politiquería, ¿no? Mientras que nosotros pues tenemos que trabajar, tenemos que ver nuestros familiares, tenemos pues tiempo si tenemos una familia, ¿no? Y o si estamos estudiando, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, agarramos ese espacio de tiempo para que nosotros pues podamos explicar, podamos pues redarguir, ¿no? Como decimos, ¿verdad? Los cristianos o exhortar con amor, ¿no? De que comprendan Tiempo. pues nuestras ideas, que nos comprendan, que nos critiquen o que nos hablen, que nos pregunten, ¿verdad? Que con mucho gusto nosotros les vamos a responder, les vamos a hablar en todo en relación a ello, ¿verdad? Así que Tiempo, bueno, Jonah. aquí me quedaría, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, estimado Jonathan. Pues se nos ha ido la primera hora de esta sesión en vivo especial como parte del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas. Esta sesión tiene el objetivo de durar hora y media. Ya acabamos de escuchar a nuestros 5 invitados especiales y abrimos la mesa redonda a las preguntas. Quien esté en esta sala de Zoom puede levantar su mano virtual, prender su cámara para poderles dar el uso de la palabra y moderar sus intervenciones. En el caso de preguntas, ser muy concretos para evitar redundancias. Y voy a saludar a las personas que escribieron aquí. Nos manda saludos Jaime desde Hidalgo, México. Jaime, qué bueno que estás por acá. Car hacía una pregunta con respecto a cuál es el proceso completo, formalización, formación, legalización, etcétera. Y contestó aquí mi compañero Artemio Estrella, el método FOPRA que mencionó Jorge Chiapas al inicio, que implica formación, organización, propaganda, recaudación y acción política. Convertirse en una opción política diferente será el nuevo reto, y para ello deberá poner en marcha la metodología FOPRA, que es lo que eso significa, estas siglas: formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política.
Él menciona aquí también la liga del plan de salida o hoja de ruta que pueden ver en libremos.mx, nuestras 4P. Artemio Estrella escribió las citas que nos hizo favor de compartir Freddy Asensio. Car pregunta, buenas tardes, ¿a dónde se escribe correo electrónico para aprender a vigilar el presupuesto federal de manera sistemática? Pues no está a lo mejor muy Sí, clara la pregunta, bueno, pero adelante, Jorge. sí, con gusto, Car. Bueno, mira, eso pues tendrías que averiguarlo si existe, digamos, en México, ¿no? Seguramente existe alguna instancia de información pública y ahí podrías ir verificándolo o eventualmente en el Ministerio de Finanzas o en la Hacienda Pública, no sé cómo se llame en México. Nosotros no hacemos un seguimiento tan estricto y particular en el monitoreo del presupuesto nacional, porque digamos que eso no es tan importante como hacer juicio crítico de un presupuesto general de ingresos y gastos del Estado, de un Estado que es ilimitado en atribuciones, poderes y recursos, ¿sí? Justamente ahora, y a propósito también de la pregunta que hace Juan Antonio Valle, a quien le enviamos un atento saludo, pues recientemente acaba de aprobarse una ampliación al presupuesto general para el año 2024. O sea, eso recién en agosto, ¿sí? Se aprobaron 14.000 millones de quetzales adicionales, más o menos unos 2.000 millones de dólares, ¿sí? Bueno, esa decisión, esa política pública, nosotros la criticamos no en un sentido técnico, o sea, no vamos a escudriñar por qué se gastan 1 millón de quetzales aquí, 1 millón de quetzales allá. Lo que cuestionamos es el hecho de que exista un gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos y por tanto el presupuesto es un presupuesto ilimitado para un gobierno que se exacerba en atribuciones, poderes y dinero, obviamente. Entonces, es un cuestionamiento ideológico que hacemos, ¿sí? Un cuestionamiento ideológico y no necesariamente es la de contar en qué gastan, cuánto gastan, no, es por qué hay un presupuesto tan grande en virtud de que hay un gobierno tan grande. Entonces, ¿cuál es nuestra contrapropuesta? Bueno, a propósito de la pregunta de Juan Antonio, ¿no? Entonces nosotros lanzamos una imagen de la aprobación del presupuesto y tachamos, así tachamos todos aquellos rubros que bajo un sistema de gobierno limitado como el que nosotros proponemos, sencillamente no habría gasto. ¿Sí? Sencillamente no habría gasto, porque nosotros, bajo un sistema de gobierno limitado, no existe un Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo. Bajo el rubro del Ministerio de Cultura y Deportes se programó premios en efectivo para los 2 medallistas olímpicos guatemaltecos que hubo recién en las Olimpiadas, con lo cual nosotros no comulgamos. Más no quiere decir que no felicitemos a los 2 medallistas. Sencillamente creemos que el deporte no es una esfera propia de la intervención del gobierno. Entonces, bueno, ese es el ejercicio que nosotros hacemos desde nuestras redes sociales institucionales y personales, ¿verdad? Gracias, Jorge, por la respuesta a esta pregunta de Juan Antonio Valle, que decía, ¿podrían darnos ejemplos de políticas públicas que critican y algunas de las que proponen como contrapropuestas? Ahí está la respuesta. Dice Freddy Asensio, la buena oposición le pone contención a los malos gobiernos y señala los daños que le hacen a gente, a quienes dicen proteger con sus políticas públicas y malas leyes. Artemio Estrella dice, me gustó el chaleco de fusionista, creo que se refiere al que está portando Gabriel Ortega. A mí también me gustó, yo creo que vamos a mandarnos a hacer uno acá para Liberemos México. Artemio ya nos ha presumido su playera con el logo de Liberemos México. Dice Freddy, una buena oposición implica tener un gabinete sombra, es decir, voceros calificados para desafiar al mal gobierno y también a la mala
oposición. Tiene su mano levantada Freddy Asensio. Adelante. Gracias, Aleida. Sí, para complementar ahí lo que decía el ingeniero Chapas en esa misma dirección, digamos, como él decía, no vamos a escudriñar, digamos, cada rubro del presupuesto, pero tampoco dejamos de oponernos, ¿sí? Como oposición a aquellos presupuestos que pretenden aprobar y que sabemos que son deficitarios, ¿sí? Y que sabemos que lo van a cubrir con deuda. ¿Eh? La deuda es lo más perjudicial para un país, para una sociedad, ¿verdad? Es el castigo, es la infamia más grande, ¿no? Juntamente con la inflación que provocan los gobiernos hacia los ciudadanos. Imagínense que nuestro presupuesto para el siguiente año que se va a aprobar, que se va a discutir en estos días, propone un presupuesto del Ejecutivo de 150.000 millones de quetzales y recaudamos alrededor de 90 a 100.000 millones y se pretende aprobar uno de 150.000. Ya llevamos un déficit ahí de 50.000 millones. ¿Mm? Imagínense, pues entonces hacemos ver esos perjuicios, esos daños eh, que nos van a ocasionar a todos y que las víctimas más perjudicadas van a ser pues las personas de menores ingresos, no los pobres. Entonces, ahí entramos también a hacer ver todo eso al gobierno en sus malas políticas, ¿verdad? Gracias, Aley. Gracias, Freddy. Tiene el uso de la palabra Artemio Estrella desde Apodaca, Nuevo León. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, Aleida. Quería yo también remarcar que estamos tan acostumbrados a creer que el gobierno solamente es el ejecutivo, es decir, el presidente, y creemos que solamente se debe de vigilar a la presidencia y cómo ejerce la presidencia el presupuesto. En el caso mexicano, por ejemplo, un tema muy importante que vamos a comenzar a vivir a partir de 2025 es que, pues, como ya se aprobó la reforma para trastocar al sistema judicial, a la parte del gobierno judicial, entonces la pregunta es, ¿el Ejecutivo, después del 2025, podrá hacer lo que quiera con el presupuesto? Pues muy posiblemente sí, puesto que el presupuesto, en el caso mexicano, se promulga vía una ley, es la ley del presupuesto federal o la ley de presupuesto de los estados, ¿sí? Si los gobernadores y el presidente ahora ya no van a tener la vigilancia del Poder Judicial, pues van a hacer lo que quieran con el presupuesto. ¿Sí? Entonces, más que vigilar el presupuesto, lo más importante es que ya metieron, estos progresistas, ya metieron una ley para que en el futuro ellos puedan hacer lo que quieran con las leyes. ¿Sí? Las pueden romper, las pueden quebrantar, ¿sí? Y a nosotros los ciudadanos, ¿sí? Cuando quieran, nos la pueden aplicar, ¿sí? Pero a ellos mismos no. Y eso es lo importante que hay que vigilar. Más allá, siempre acá en México a veces se dice, es que no cumplen los políticos sus promesas. Yo siempre digo, y si las cumplieran nos iría peor. ¿Sí? Si las cumplieran, tal vez nos iría peor. Si ejercieran el presupuesto como dicen que lo van a ejercer, tal vez nos iría peor. Es decir, muchos dicen, es que si aplicaran la ley, ¿sí? Para que ya no hubiera criminales. Bueno, yo, por ejemplo, para el Estado soy un criminal porque yo hice una ampliación en mi propiedad sin permiso del Estado, ¿sí? Y si tuviera que pagar las cuotas de multas, tendría que pagar alrededor de 5,000 o 6,000 dólares por haber violado esa reglamentación. Si el Estado dijera, vamos a perseguir a todos aquellos que han construido en su propiedad privada, pues estaríamos, todo México estaría perdido. Entonces, o sea, si el Estado se diera la tarea de aplicar la ley, no, pues todos estuviéramos con deudas o en la cárcel. Entonces, eso es precisamente lo que hay que vigilar. Si realmente las leyes
son buenas o no. Y para eso, por ahí tenemos el catálogo de leyes malas publicado en la página de Liberemos México, de qué hablan las leyes malas, de un conjunto de leyes que nosotros como partido político tenemos que en el futuro derogar. Gracias, Aleida. Muchas gracias a ti, Artemio. Me da mucho gusto darle el uso de la palabra a una de las estudiantes de esta segunda generación del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas, que también es miembro del club de lectura del libro Liberando la Tierra de Gary North y a quien tengo el gusto de conocer recientemente, Belia Campas Ibarra. Adelante, tienes el uso de la palabra. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Ustedes saben, ¿no?, que los cristianos tenemos esa necesidad de cada día estar más formados y capacitados en las cuestiones políticas, máxime por los grandes tabús que se han formado a través del tiempo en contra de esta relación del cristianismo con la política. Pero mi pregunta concreta es, en un país como en el nuestro, en México, que desde siempre, aunque suene a politiquería, esta crítica se ha dado el abstencionismo. Desde muchos años atrás, desde que tengo yo uso del voto en mi mano, me he dado cuenta que los gobiernos fraudearon siempre las elecciones porque votaban por sí mismos, aunque no hubiera un contrincante fuerte. Y mi pregunta para ustedes es, si participan ustedes, aparte de ser un gobierno a la sombra, ¿lo hacen oficialmente? ¿Piensan hacerlo oficialmente o negocian con ellos, como sucedió aquí en México en el 2015, que me tocó estar participando con el Partido Encuentro Social, que después este partido vino a traicionar las causas de la derecha y entra a participar como un partido de izquierda, siendo cristiano, porque fue la forma como a mí me convencieron para participar, que era un partido pues de orden cristiano, que sé yo que legalmente no era así, pero todos los que estaban ahí tenían la formación supuestamente o entre comillas cristiana. Quiero saber si negocian posiciones, porque solamente en una forma que ustedes estén dentro de los gobiernos oficialmente podrán tener acceso a cambiar esas leyes malas, como se les nombra. Y también pues hay una dificultad para tener acceso, al menos aquí en todos los partidos de México. Nada más entran las personas que tienen altas posiciones, que son pudientes, y los cristianos que han participado negociando, pues también son pudientes porque corresponden a las altas jerarquías. De ahí, pues, mi pregunta, que nos encontramos aquí ante un imposible. Lo digo porque yo tengo muchos años en esta lucha, principalmente platicando con los cristianos acerca de lo que es conveniente. Yo estuve en el Partido de Encuentro Social y siempre, pues, nuestras creencias nos envían hacia la derecha, pero en los últimos tiempos, también en este último tiempo y en esta última elección, participé con la izquierda, porque los mismos cristianos aquí en mi región han sido el obstáculo. Incluso yo fui amenazada de ser desterrada aquí en mi municipio, en mi región, por una alianza de cristianos que ellos quieren nada más ser favorecidos, y por cualquier gobierno. Ellos se internan en todos los gobiernos y obtienen beneficios. Y imagínense, dos personas están en la jerarquía de la alianza y estas dos personas convencen a una gran mayoría de pastores, y una persona, un pastor, fue el que me amenazó a mí, me dijo: aquí a Navojoa nadie entra porque mi municipio es Navojoa, Sonora. Aquí estoy en Navojoa, Sonora, México, y me amenazó con desterrarme de este municipio, pero nosotros no vamos solos. Dios siempre va con nosotros. Dios ha hecho lo que tiene que hacer en mi persona, y yo voy con esa fe, y con esa fe me he mantenido y me he dedicado a la cuestión social,
a ayudar a mucha gente, pero también hablo con la gente. También escribo, incluso escribí un libro y estoy escribiendo otro con referencia al poder. Disculpen porque tengo mucho que decir, gasté mucho tiempo y me da mucho gusto interactuar con todos ustedes. Gracias, Evelia. Pues Jorge Chiapas levantó la mano, quiere dar la respuesta. Adelante, Jorge. Gracias, Evelia, por tu pregunta. Bueno, voy a tratar de responder. El Partido Fusionista en Guatemala todavía no tiene una personería jurídica. O sea, el Partido Fusionista es un partido por ahora nominal, o sea, un partido de nombre, ¿sí? No tenemos aún esa acreditación jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral. Somos una organización de personas que se autodenominan partido político. Tenemos un set de redes sociales donde pues tenemos un dinamismo bastante importante. La gente nos reconoce como partido y es allí donde empezamos a, digamos, a tener algún tipo de impacto, ¿no? Porque la gente ciertamente no nos ve como un partido legalizado en el espectro de los partidos políticos oficiales, por así decirlo, pero la gente ya empieza a ubicarnos como partido político, ¿no? No obstante, claro que aspiramos algún día a tener esa personería jurídica y a participar oficialmente en las elecciones, ¿sí? Esa es nuestra aspiración, ese es nuestro anhelo. Lo que pasa es de que darle legalidad a un partido político en Guatemala, y supongo que en México es igual o peor, dado el tamaño, no sé qué. En México hay más de 3,000 municipios. En Guatemala, solo para que compares un poco, en Guatemala hay 340 municipios y 22 departamentos. Y aún así, hay una serie de requisitos y barreras de entrada para constituir legalmente un partido político. Es muy caro, necesitas mucha gente, necesitas tener presencia en al menos 13 departamentos, 50 municipios, necesitas tener comités municipales, comités departamentales, una asamblea nacional, bueno, en fin, constituir legalmente un partido político en nuestros países, hablo por casi todos los países de América Latina, salvando algunas excepciones. Por ejemplo, el caso de Uruguay es muy interesante, digamos, no hay tantas barreras de entrada. Pero bueno, el asunto es que por ahora nosotros hacemos un trabajo mediático, ¿sí? Mediático. Y por ahora, pues no tenemos un mayor margen de poder, digamos, como para sentarnos con los partidos oficiales y negociar posiciones, negociar programas, digamos, ceder nuestro programa. No lo podemos hacer porque no estamos en igualdad de condiciones. O sea, no obstante, hay políticos que están haciendo política oficialmente que nos escuchan, que nos siguen. A mí, por ejemplo, me da cierta curiosidad, ¿no? Que a mí me sigue el presidente del Congreso de la República, ¿sí? Me siguen varios diputados en las redes sociales. Y bueno, dices tú, bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque de alguna manera hemos venido siendo consistentes cada uno de nosotros en nuestras publicaciones, tanto institucionales como personales. Y creo que esa consistencia a lo largo de los años, en mi caso casi 12, 13 años, pues de alguna manera me da cierta credibilidad. Y es lo que Gabriel, Jonathan, el licenciado Asensio, Héctor, venimos tratando de crear. O sea, consistencia ideológica a nivel personal, pero con una marca institucional que poco a poco nos vaya visibilizando para ir creciendo orgánicamente a nivel territorial, institucional, y entonces dar el paso hacia la legalidad, ¿ya?
una vez tengas una masa crítica de personas que te permita dar ese paso, ¿no? Bien, entonces hasta ahí una parte creo que de la pregunta, espero haberla respondido. En cuanto a participar o no en partidos de talante cristiano, mi consejo, Evelia, es que pues hagas un esfuerzo por descubrir en la verdad revelada, en las escrituras, cuáles son las normas y preceptos que Dios manda para un gobierno, ¿sí? Porque si no existe un partido político que entienda bien esa cosmovisión bíblica de política cristiana, yo personalmente, por ejemplo, no participaría. Porque entonces es muy difícil, digamos, llevar un mensaje equivocado, ¿sí? En Guatemala han existido 2 o 3 experiencias de talante cristiano, el Frente Republicano Guatemalteco, el Partido Más a principios de los años 90, recientemente el Partido Viva, que se llama Visión con Valores, que impulsó un pastor evangélico, pero sin una noción clara de cuáles son las normas, los preceptos y los principios bíblicos de gobierno. Entonces, como no tienen eso claro, el problema es que cuando participan lo hacen muy mal. Y al hacerlo muy mal, lo que hacen es restarle credibilidad al cristianismo. ¿Sí? Porque dicen, ya ven, así son los cristianos. ¿Para qué queremos cristianos en la política? Entonces, el tema no es solo de participar. El tema o digamos, la consigna es participar, pero participar bien. Ni siquiera haciendo caso del mal menor. ¿Sí? Ten cuidado con ese fenómeno del mal menor, porque dicen, no, pero es que si no hay uno bueno, pues yo me voy con el menos mal. Ten cuidado porque realmente al mal no se le puede combatir con otro mal. Al mal se le debe combatir con el bien. Entonces, la sugerencia nuestra es más bien aprender primero muy bien cuáles son los principios, las normas, los preceptos que ofrece las Sagradas Escrituras, la verdad revelada en materia de gobierno y economía, y entonces empezar a sumar un movimiento. Yo entiendo lo complicado que puede ser en México, territorialmente hablando, de verdad que yo aplaudo de pie a mis colegas y amigos como Aleida, Tony, Artemio, porque es una tarea titánica en un país tan grande. Pero empecemos a formar células, pequeñas células de 4 o 5 personas que vayan desarrollando este método FOPRA y poco a poco ir articulándose en las redes sociales y empezar a crear ruido, digamos, ¿no? Empezar a diseminar un mensaje, pero pues obviamente tiene que ser un mensaje perseverante, ¿sí? Perseverante, consistente, ideológicamente hablando y perseverante por el tiempo, porque pues vas creando una especie de ola, ¿no? Una ola que poco a poco va a ir pues alcanzando más lugares geográficamente, más sectores y poco a poco vas a ir teniendo un movimiento y un partido político. Esa sería mi respuesta. No sé si la Muchísimas respondí. gracias, estimado Jorge. Qué respuesta para la posteridad. Nos quedan 5 minutos para cerrar esta transmisión en vivo especial como parte de la formación del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas. Y me da mucho gusto saber que se ha conectado nuestro mentor, profesor Alberto Mansuetti. No sé si puede prender su cámara, profesor, para poderlo ver. Ya lo estamos viendo. Y él pues ha sido el mentor no solo de Liberemos México, sino de Fusionista Guatemala y de muchos otros partidos liberales clásicos y 5 reformas
en toda América Latina y le doy la más cordial bienvenida. Y tiene usted el uso de la palabra, estimado profesor Mansuetti, para dar el cierre de esta sesión donde el Partido Fusionista Guatemala nos hizo saber cómo es este gobierno a la sombra y por qué, con qué objetivo lo llevaron a cabo en Guatemala. Bienvenido, profesor. Un saludo hasta San Juan de Río Querétaro y tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias. Había estado planeado que estuviera de principio, pero resulta que aquí está lloviendo a mares y de una manera que me recuerda a las lluvias de Guatemala, de las cuales estábamos hablando con Gabriel hace poquito, porque cuando en Guatemala llueve, llueve en forma. Y aquí, bueno, lo mismo. Y tuve un problema que se me tapó un desagüe en el patio de atrás de la casa esta, y gracias a Dios llamé a un plomero y sí vino enseguida y lo destapó. Entonces, bueno, ya se resolvió ese problema. Los problemas el problema de América Latina no se resuelve tan fácil. No es así. Y no es así porque mm, nosotros tenemos un mercado, diríamos, en términos de marketing. Bueno, tenemos un mercado que es o una audiencia target, o sea, el público objetivo. ¿Cuál es ese público objetivo? El que no es de izquierda. El que es de izquierda está bien aleccionado, está bien conducido y lamentablemente hace su trabajo. Desde el gobierno, como en México, Guatemala, Venezuela, desde el gobierno o desde la oposición donde le toca gobernar a la derecha mala. Y la derecha mala no pega ni una. Y bueno, ese público objetivo lamentablemente atiende otros referentes. Yo le envié hoy para que Chiapas vea una lista enorme, ¿es así Chiapas o no? Una lista enorme de vendedores de humo, de crápulas, de sinvergüenza. Ah, pero ahí va la gente. Ahí va la gente a que le mientan, a que le digan, vamos ganando la batalla cultural, Milei está componiendo la Argentina, a que le mientan y paga para que le mientan. No solo va a los canales, no solo va a ver a los mentirosos, sino que les paga para que le mientan. Bueno, así no se puede. Entonces, a ver, después, aquí hay una pregunta, pero no es para mí. Déjeme terminar un segundo y después ya me regreso a limpiar todo lo que dejó el plomero. Eh, ajá, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estábamos? Estábamos en que, bueno, si las personas siguen atendiendo a los vendedores de humo, gente que no tiene plan, ni programa, ni proyecto, no tiene nada más que puro humo. Ah, pero ahí va la gente. Bueno, no hay esperanza para América Latina, lamentablemente. Ahora, hoy estoy muy contento, y voy a aprovechar para dejarle estar que Random Ciclan no cierran el negocio de aprender. ¿Ok? Apenas van terminando el módulo 1, profesor, les falta el módulo 2 y el módulo 3. Ah, bueno, le pasé a Chiapas también, junto con todos esos vendedores de humo, le pasé a Chiapas también material de Andrew Sandling. ¿Ok? Andrew Sandling. Porque por ahí se necesita una referencia que no sea yo. Entonces me pongo muy contento porque, pues en lugar de citarme a mí, podemos, o autocitarme a mí, podemos citar a Andrew Sandling. Andrew Sandling está exactamente en nuestra posición. Con otras palabras, eso sí, defendiendo el liberalismo clásico, que surge de la política bíblica, y contra
dos clases de adversarios, los de izquierda y los de derecha mala. Pero por derecha mala, él no tiene el concepto de derecha mala, entonces habla de derecha nacionalista, trumpista, o sea, caudillista, etcétera. Pero lo encuentro exactamente en nuestra posición. Y es un hombre que practica algo que yo predico siempre, y bueno, practico hasta donde llego, que es el ecumenismo práctico. El ecumenismo práctico simplemente de no pelearnos, no estar como si el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de amaos los unos a los otros, fuera odiaos los unos a los otros. Odiaos los católicos a los protestantes, odiaos los protestantes a los católicos, odiaos ambos a los pentecostales y los pentecostales a los católicos y a los protestantes, odiaos unos a los otros y despreciar y desconocéis a los ortodoxos orientales. Esos parecen haber sido los mandamientos porque esa es nuestra práctica. Andrew Sandlin no está metido en esa, es invitado frecuente al Acton Institute, que es católico, y que me invitó a mí también una vez para ir para allá a aprender, y fui. Ok. Andrew Sandlin acaba de... sígalo por Facebook. En Facebook se expresa mucho. En estos días puso algo como que releyendo al apóstol Pablo, parece como que el apóstol Pablo hubiera previsto Facebook y Twitter, porque Pablo amonesta a sus seguidores contra las diatribas, las discusiones y las peleas inútiles que no llevan a ninguna parte y tal y qué sé yo. Ese es Andrew Sandlin. Así que me gustaría mucho eh, que sigamos todos, ¿ok? A el pastor Andrew Sandlin. Es muy, muy bueno. Tiene 2 libros o 3 que yo los pude ver y tiene varias conferencias, charlas en YouTube y artículos escritos que son más cortos y uno los puede bajar gratis, traducirlo, etc. Así que me despido con 2 cositas. Esta tarea y un agradecimiento enorme para Aleida, su esfuerzo que está haciendo, un esfuerzo, un agradecimiento enorme para los que veo aquí de Guatemala, Chiapas, Ortega, Muñoz, Freddy. Evelia, supongo que es de Guatemala también, y los de México. Aquí están Tony y Artemio. Un muchas gracias para todos, que sirva entonces de despedida. Y agradecimiento y tarea, investigar a Andrew Sandlin. Gracias. Me voy porque el plomero dejó algo Sí. desarreglado que tengo que ir a... Sí, profesor, muchísimas gracias por llegar a dar el cierre de broche de oro. Se nos fue 1 hora 35 minutos. Ya tomamos nota, Tony Martínez y su servidora, de las preguntas que se quedaron en el tintero y que vamos a dar respuesta posteriormente de Perla Flores, de Daniel Comonfort, de Marco, y vamos a tener una sesión próximamente para reafirmar los aprendizajes obtenidos en el módulo 1. Entonces estén al pendiente del grupo de WhatsApp de la segunda generación del diplomado. Y solamente por último quiero compartir una pantalla para que puedan tener la información las personas que nos están viendo en esta transmisión que se va a dar a conocer en muchos lugares. Están las inscripciones abiertas para la tercera generación del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas para todas esas personas que, como bien lo dijeron nuestros compañeros, quieren desaprender la politiquería, tienen intenciones de militar, pero quieren hacerlo bien. Y este diplomado tiene la duración de 12 semanas
es virtual. El profesor Alberto Manzotti y su servidora lo grabamos el primer trimestre del año, de enero a marzo de este año, y empezamos esta tercera generación el miércoles 18 de septiembre en punto de las 20 horas de Ciudad de México. Y vemos temas como cómo es una política de inspiración cristiana, se mezcla religión y política, cómo es esto del socialismo cristiano, los cristianos y la política, la tipología, qué dice el Antiguo Testamento de la política, qué dice el Nuevo Testamento, cuáles son los 10 principios de gobierno, cuáles son los 5 pilares del orden social, cuál es la separación correcta de iglesia y Estado, el voto con las manos y el voto con los pies, el gobierno mundial y el progresismo, la gracia común y la gran responsabilidad que tenemos. Por supuesto que parte de la bibliografía básica son los libros escritos por el profesor Alberto. Vamos a añadir a Andrew Sandlin, profesor, para que también se enriquezca esa bibliografía, donde está también esta tarea que nos está dejando. Y les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en esta sesión de Zoom. Gracias por sus comentarios, sus contribuciones. Muchísimas gracias a todo el equipo de Fusionista Guatemala que nos hizo este favor de tener una sesión en vivo con ustedes y de poder conocer este ejercicio tan valioso de gobierno a la sombra que están llevando a cabo allá en nuestra hermana República de Guatemala. Les mando un fuerte abrazo desde México y mi gratitud. Sí, profesor. Y le enseñan a la que pregunta ahí cuál es el objetivo de Liberemos México, que le enseñen el problema, porque fíjense en esto, yo estoy los lunes, doy sesiones todos los lunes, estoy encima de los problemas, porque quien no entiende el problema no ve la solución. Aquí pregunta la persona cuál es el objetivo de Liberemos. Partido político. Ahora, el problema tiene muchas partes componentes y una de esas partes componentes es la antipolítica, partidofobia y aversión a la democracia. Así que le enseñan a esta estimadísima persona que pregunta, ¿qué es la antipolítica? ¿Qué es la partidofobia? ¿Y qué es la aversión a la democracia? Porque eso es parte del problema, una de las partes componentes del problema. Y quien no entienda el problema no ve la solución. Por eso entonces gente va con los vendedores de humo, porque los vendedores de humo le mienten, le dicen que vamos ganando y todo, y, eso es lo que quieren escuchar. Y nosotros, en cambio, le decimos a la gente la verdad. Aquí está Edwin Gabriel Ortega, aquí lo estoy viendo. Todos los lunes le decimos a la gente la verdad. Gabriel me prepara cada título y bueno, yo preparo el PDF, que me sigan los lunes el que quiera, a Gabriel y a mí, ¿ok? Porque nosotros estamos enseñando las partes del problema, porque quien no ve el problema, quien no entiende el problema, no ve la solución. ¿Ok? Entonces, o no nos escucha, se resiste a escucharnos, o nos escucha pero pone objeciones y a lo mejor está un ratito con nosotros, unas semanas con nosotros y después se va porque no terminan de ver el problema. Pero hay algo más duro todavía, que parte de la solución eres tú. Se requiere que tú te involucres, que tú formes parte del partido político, que tú te dediques tiempo, dediques algo de dinero también, dediques al partido para que pueda crecer y todo eso. No, que lo haga otro, porque yo tengo mucho que trabajar, yo tengo 3 hijos, 4 hijos y bocas que alimentar. No, otro dice uno, otro dice, no, yo tengo que terminar mis estudios porque yo tengo que graduarme. ¿Para qué te vas a graduar? ¿Para ser desempleado? Bueno, dale. Ok. Otro dice, no, yo tengo mucho trabajo en la iglesia porque yo soy ministro de la iglesia. Y el trabajo de la iglesia es despotricar contra otros cristianos en Facebook y en Twitter. Ok. Y entonces tengo que terminar mi estudio, no porque yo recién me acabo de casar y tal. Bueno, entonces, claro, están los que no entienden el problema y por eso no ven la solución.
Y están los que, bueno, medio lo entienden, ¿ok? Pero en cuanto advierten que se tienen que involucrar personalmente, porque si no, no hay solución. Si no, vamos mal y vamos rápido, como está el título de la sesión del lunes pasado. Bueno, entonces los espero, hoy es viernes, los espero el lunes si me quieren, si nos quieren seguir a Gabriel y a mí en el canal. Chao, me Claro que voy. sí, profesor, con Ok, muchísimo gusto. La verdad, política en YouTube. Sigamos ok, al profesor y nos vemos los lunes a las 6 o a las 7. ok. A las 6 de México y Guatemala. Salud. Perfecto. Gracias, Gracias, profesor. Gracias a todos. Jorge, gracias, Edwin, gracias Freddy, Jonathan, Placer, Aleida. Héctor. por Un la abrazo Gracias en hasta nombre de todo el Guatemala. equipo. Un abrazo. Sigámonos en redes sociales. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias.